Hola, bienvenidos otra vez. Vamos a tener nuestra conferencia magistral a cargo de la doctora Jimena González Grandón. El título de la ponencia es Neurociencia sentipensante para crear y vivir sabroso, ¿cierto? Cierto. Les voy a leer su… Les voy a leer su semblanza. Jimena González Grandón, nacida en Santiago de Chile en 1982, es médica cirujana y filósofa de la ciencia. Su trayectoria académica incluye una maestría en Filosofía de la Ciencia por la UNAM, un máster en Filosofía, Ciencia y Valores de la Universidad del País Vasco y un doctorado en Filosofía de las Ciencias Cognitivas también por la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en nivel 1 y se desempeña como académica investigadora de tiempo completo en el Departamento de Educación de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. En su rol académico, González Grandón es profesora en el Doctorado de Estudios Críticos de Género y en los programas de licenciatura, maestría y doctorado en Educación en la Universidad Iberoamericana. Además, imparte clases en la licenciatura en Medicina en la Facultad de Medicina de la UNAM desde hace 17 años. Ha realizado 2 postdoctorados de investigación, el primero en el Instituto de Filosofía y Ciencias de la Complejidad, IFIC, en Chile, donde actualmente es investigadora asociada, y el segundo en IMAS de la UNAM. Desde 2024 es miembro fundador y representante de la Global Alliance of the Science of Learning de la UNESCO. Su investigación se centra en el aprendizaje perceptual dentro del marco de la cognición corporizada, explorando el enactivismo y la psicología ecológica con un interés particular en la propiocepción, la interocepción, la afectividad y el bienestar encarnado. Asimismo, desde 2018 forma parte del colectivo TACO, Transdisciplina, Arte y Cognición, con el cual desarrolla proyectos que integran arte y ciencia. Fue galardonada en el reconocimiento FICSAC Ibero en la investigación en 2023. Bueno, tenemos algunos links que después les podemos compartir. Y bueno, es un gran honor que Jimena haya aceptado la invitación. Personalmente, últimamente me han interesado mucho estos temas y justo me pareció como tal vez como el eslabón que nos faltaba para este diálogo, ¿no? Interdisciplinario de creación, mediación artística y arteterapia y de la cuestión del arte y la salud mental. Y bueno, pues le doy la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, me voy a parar porque no me gusta estar sentada exponiendo. Pues muchas gracias, Mariana, por la invitación y muchas gracias a todos ustedes por estar por aquí. ¿Quién lleva? Muy bien. Muchas gracias. Bueno, si quieres la que sigue, por favor. Bueno, este es el guión que me gustaría seguir, ¿no? Hablar un poquito de neurociencias, de estética, pero también de la carne, ¿no? Como que justo mi posición al respecto de las neurociencias es que se quedan mucho en el cráneo, ¿no? Todo sigue siendo craneal. Y yo justamente lo que he querido plantear es que las neurociencias también están en el cuerpo, también están en nuestro sistema periférico, también está en nuestro sistema visceral. Entonces, que seguir pensando en las neurociencias solo como cerebrales, pues es quedarnos muy cortitos. Entonces, yo voy a hablar de los cuerpos por dentro, los cuerpos por fuera, los cuerpos que interactúan, que es de alguna manera esta posición de las ciencias cognitivas que se les han llamado enactivas, encarnadas, corporizadas, ecológicas, ¿no? Después hablar un poquito de la estética en términos de la ética, ¿no? En realidad no es raro que se parezcan las palabras, tienen etimologías muy cercanas. Entonces, hablarles un poquito de esta estética y esta ética de la experiencia sensible, para empezar a hablar un poquito desde el sur global de formas sentipensantes, obviamente resonando con Galeano, con Escobar, con todas estas personas que han tratado de dejar un poquito estas dicotomías de la mente y la razón y el cuerpo y las comunidades,
Entonces, para dialogar un poco con eso. Y voy a hablarles un poquito de un par de proyectos de investigación-creación que tengo con el colectivo TACO. Y bueno, las reflexiones finales, que son pues así una experiencia sentipensante y una ética corresponsable. Y hablarles un poquito de las atmósferas estéticas de comunidades encarnadas. ¿La que sigue, por favor? Entonces, bueno, vamos a partir por las definiciones. Cuando se empieza a meter, sobre todo gente pues, de las universidades gringas, le empieza a entrar muchísimo a tratar de encontrar como ese correlato de la experiencia estética. ¿Cuáles esas áreas cerebrales que se prenden cuando estoy viendo la Mona Lisa? Que además siempre es así, ¿no? Siempre es este arte súper hegemónico, ¿no? Que es así lo más importante que hay, porque pues ver a la Mona Lisa y qué áreas se activan, eso ya es la experiencia estética. Entonces la neuroestética está en ese sentido. Le interesa la naturalización, ¿no? O sea, es una investigación biológica de corte completamente biologicista sobre la relación entre la función cerebral y el arte, tanto en términos de creación como en términos de su disfrute. Entonces, obviamente se mete con qué es esa cosa llamada la experiencia sensible o la experiencia estética para entender esa relación entre el humano y la expresión artística, pero buscando eso, ¿no? La motivación es encontrar esos correlatos. Y que es interesante además porque es, de entrada, súper reduccionista, ¿no? O sea, por un lado, porque pues es el arte hegemónico, es el arte de lo bello, más que de lo sublime, pobre Kant, que pensaría en ese sentido. Y por otro lado, también tiene que ver completamente con definiciones de lo que es la experiencia estética desde posturas que se olvidan de esa cosa tan bonita que fue lo que planteó Baumgarten en realidad cuando empezamos a hablar de estas cosas, que es la aestesis, ¿no? La sensibilidad de la carne humana. ¿La que sigue, por favor? Entonces, esta es un poco la idea, ¿no? Encontrar eso, ¿no? Metes al artista, al creador o al que esté experimentando la propuesta artística, pues la metes al resonador, la metes al PET, ¿no? Todas estas tecnologías en imágenes cerebrales, pues que sí, la verdad, están bien padres, o sea, tampoco se trata de que nos vayamos contra ellas, la verdad es que sí, nos abrió una tremenda caja negra, habían un montón de cosas que no sabíamos que ocurrían dentro de nuestro cerebro y pues la llegada de estas tecnologías que además son impresionantes, o sea, tienen que ver así con los núcleos, con los magnetos, o sea, como que es impresionante que se haya llegado a ellas. Entonces, no voy a decir que son una tontería, jamás, pero sí pensar que para mí al menos, pues la experiencia estética no es solo este mapeo cerebral, ¿no? Este solo es un elemento de ese mapita que yo quiero ir construyendo. ¿Aquí sigue, por favor? Entonces, el gran, quizá el proponente más importante actualmente de la neuroestética, pues es este señor, Semir Zeki, que justamente él se ha clavado en lo bello, ¿no? A él no le interesa lo sublime, no le interesa el arte conceptual, no le interesa el arte contemporáneo, le interesa pues, un arte más barroco, ¿no? Más renacentista, en el cual pues hay que ver eso, ¿no? Entonces él quiere entender esa experiencia estética con base en los resultados de las neurociencias, sobre todo para determinar universales, ¿no? Por eso es que la ciencia busca universales. A los científicos lo que les interesa es encontrar aquello que ocurre en todos los cerebros, en todas las personas que cuando vean la Mona Lisa van a sentir lo mismo, ¿no? Imagínense qué locura, ¿no? ¿Ustedes creen que hay universales en el arte? ¿No? Eso de entrada ya es como, híjole, ay, ¿no? Y que de alguna manera, pues sí ha hecho su intentito el Semir Zeki, también hay que decirlo, ¿no? Pues se fue que con los aborígenes australianos, ¿no? Que siempre acaban ahí, ¿no? Los que quieren hacer como una visión más intercultural, acaban con los aborígenes australianos. No sé por qué les quedan mucho más cerca los pueblos originarios mexicanos o centroamericanos o chilenos, pero pues quieren irse hasta allá. Y además, también muy clavada en esta idea evolutiva del arte, ¿no? Esta idea de que de alguna manera nos atrae lo bello, nos atrae la proporción áurea, nos atrae lo armonioso. ¿Por qué? Porque de alguna manera eso nos ha salvado, ¿no? Porque lo feo
es venenoso, ¿no? Entonces, pues cuando vemos la flor bonita, esa sí no las podemos comer, pero si vemos la flor fea, esa aguas. Que de entrada es súper triste porque con base en cosas así, no sé si hace un par de años trataron de volver a hacer los jardines colgantes de Babilonia, ¿no? Y Singapur traía toda una nueva onda en ese sentido. Y entonces creó unos jardines colgantes de Singapur en donde acabaron con todas las especies endémicas que consideraron feas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque son feas. Entonces, no importaba que fueran especies endémicas, que eran parte de todo un ciclo de la naturaleza, de los pajaritos que iban a polinizar. No, se ve feo, ¿no? Entonces, es fuerte porque sigue eso atrás, ¿no? O sea, tenemos esta capacidad de apreciar lo bello, que fue una adaptación decisiva en la supervivencia de nuestros ancestros en el pasado remoto, ¿no? Por eso, pues uno escoge a la pareja guapa que va a ser fértil, frondosa, ¿no? Con unas caderotas, ¿no? Porque así es una opción adaptativa, ¿no? Entonces, pues eso nos posibilita investigar, ¿no? Procesos mentales subjetivos y también nos lleva a la idea, un poco lo que ahorita platicamos con Mariana, de que la belleza tiene que ver con el placer y tiene que ver con la dopamina, ¿no? Con este rush, ¿no? Que siento cuando me meto una línea de cocaína, ¿no? Todo tiene como, es parte de un mismo universo semántico. Entonces, es curioso. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo. La que sigue, por favor. Entonces, pues seguimos aquí, ¿no? ¿Cómo se prende? ¿Cuándo se prende? ¿En qué momento de o ver la Mona Lisa o escuchar a Bach, ¿no? Porque también, pues a quien tenemos que escuchar pues son los hegemónicos y entonces empezamos a hacer mapas de lo que es la respuesta, la experiencia estética de lo bello. La que sigue, por favor. Entonces, para mí, de entrada, no son solo los cerebros de los agentes los que se alteran en el transcurso del sentir, sino también su sintonía corporal con el entorno se transforma. Entonces, otra vez, claro que me interesa eso, pero eso me interesa como un elemento de eso, un elemento más, porque me parece igual de importante el resto del sistema nervioso, me parece igual de importante el cuerpo y todavía más allá, me parece todavía más importante el contexto donde esos cuerpos están situados. La que sigue, por favor. Entonces, cuando hablamos de experiencia sensible, yo de entrada me pregunto, ¿de cuántos sentidos estamos hablando? Porque si vamos a hablar de experiencia sensible, pues tienen que haber vías sensibles con las que yo aprehendo ese cuadro, esa cantata, ¿no? Entonces, a ver, ¿quién me puede decir cuántos sentidos tenemos? Se supone, ¿va? Muy bien. Estuvo bueno eso porque es un supuesto. ¿Alguien más? ¿Alguien da más? 7, muy bien. ¿Otro? ¿No? Bueno, Aristóteles, ese gran sabio, tampoco me voy a meter con todos los hegemónicos, Aristóteles fue el primero en decir que teníamos 5 sentidos, que fue importantísimo en ese momento histórico porque nadie hablaba de eso. Pero actualmente sabemos que al menos tenemos 9. Hay quien dice que tenemos como 34, ¿no? Yo tampoco me voy a clavar en los 34, pero sí me gusta pensar que al menos tenemos 9, ¿no? Los 5 que ya conocemos, pero tenemos más, ¿no? Y entonces, además, eso en el mundo del arte me da muchas más posibilidades. ¿Por qué? Porque pues ya no solamente es lo visual y lo auditivo, ¿no? Nos podemos meter con el olfato, nos podemos meter con el gusto, ¿no? Nos podemos meter con algo bien bonito que es la propiocepción, que es ese sentido de mi propio cuerpo en el espacio, o con la sinestesia, que es ese sentido de cómo mi cuerpo se mueve en ese espacio, o con otra cosa todavía más chula, que es la interocepción, que es el sentido de mis vísceras, el sentido de mi endometrio cuando está menstruando, el sentido cuando tengo ganas de ir a hacer pipí, el sentido de cuando tengo dolor en mi estómago porque me atasqué de las chilaquiles en la mañana. Entonces, ese sentido es bien importante porque además de que percibo mi propio cuerpo interior, también tiene que ver con mis emociones, también tiene que ver con la regulación emocional. ¿Por qué? Porque las emociones y la afectividad, esa experiencia sensible de placer o de displacer o de horror, ¿no? También la tengo en mis tripas.
Entonces, también es una invitación a los artistas a que volteen a ver esos otros sentidos como propiciadores de experiencias sensibles. La que sigue, por favor. Equilibrio. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Entonces, este enfoque, la idea de pensar en todas estas vías de aprendizaje, viene mucho de lo que se ha llamado el enfoque en activo, corporizado y ecológico. A veces se dice las 4 E's por los acrónimos que son en inglés, ¿no? Embodied, Embedded, Ecological, Extended. También yo le digo nada más 3, porque a mí el Extended no me gusta, entonces lo dejo en 3. Pero lo interesante, este señor es un chileno que se llama Francisco Varela, que fue el primero en empezar a pensarlo, y más bien hacer un libro al respecto, porque obviamente estas ideas estaban desde hace muchísimo tiempo ahí. Entonces, lo que plantea este enfoque es que la unidad de análisis para cualquier experiencia, ya sea estética o no estética, ya sea de lo bello, de lo sublime o del horror, tiene que ver con cuerpos que sienten, con cuerpos que se afectan, con cuerpos que afectan y con cuerpos que nunca son pasivos. Pensar en cuerpos pasivos es una cosa muy rara porque jamás estamos pasivos, ni cuando estamos dormidos estamos pasivos. Nuestro cuerpo siempre está activo de una u otra manera. Entonces, este enfoque plantea que la afectividad está siempre enactuada en la experiencia de este cuerpo que está vivo. Porque eso es importante. Justo no es solamente que se activó esa área cerebral, está bueno, pero quizá mañana ya no se activa esa área cerebral. ¿Por qué? Porque ese cuerpo vivo cambia. Y quizás alguien te contó que en realidad la Mona Lisa fue una persona que le hicieron tal y tal cosa. Y entonces quizá la próxima vez que veas a la Mona Lisa ya no se te activa esa área porque ya se te activa otra. Entonces, es también darle vida a nuestros sistemas experienciales. Por otro lado, tiene que ver con estas dimensiones. Para el enactivismo, no solo la percepción no está separada de la acción. Yo veo porque me muevo. Yo escucho para tener posibilidades de actuar. Entonces, hay bucles de senso-percepción motora. Todo está de alguna manera integrado. Y por otro lado, algo que también es muy hermoso de estos enfoques es que meten a la afectividad en este mundo de entender el cerebro como cuerpos que sienten y también plantean la idea de oír la voz del otro. ¿Por qué? Porque la idea es dejar de pensar en este sujeto cartesiano, individual, ¿no? Que pues los humanos somos completamente sociales, no hacemos nada, nos morimos. Así, si nuestra cuidadora primaria o nuestro cuidador primario decide abandonarnos cuando nacemos, no va a haber manera de que preservemos nuestra vida, ¿no? Necesitamos al otro, pues para empezar, somos mamíferos, ¿no? Necesitamos comer de nuestra madre mientras estamos dentro de su útero, y después necesitamos del otro al menos como hasta los 7, 8 años, que ahí hay cierta independencia. Pero en realidad siempre necesitamos a la comunidad. Entonces, por eso la unidad de análisis ni siquiera es el cuerpo, son los cuerpos que interactúan con un territorio y con una comunidad. La que sigue, por favor. Entonces, esto es lo que me interesa hablar hoy, hablar de los cuerpos, ¿no? De los distintos y diversos cuerpos que tenemos y en una onda mucho más sentipensante, también en esos otros cuerpos que no son humanos, que justo también trata de irse y transitar hacia superar este antropocentrismo que tenemos tan clavado. Y lo mismo, ¿no? No clavarnos solo en el sujeto cartesiano, que es un hombre blanco, alto, que tiene más o menos entre 25 y 45 años, porque después de los 45 ya no nos interesan esos cuerpos porque son viejos, y antes de los 25 no nos interesan esos cuerpos porque son infantes. Entonces, justo al revés, ¿no? A mí sí, a mí me interesan un montón los infantes, me interesan un montón los cuerpos viejos o como les queramos llamar, ¿no? Porque me interesa la diversidad de los cuerpos que están vivos, ¿no? Y que interactúan y hacen comunidad. La que sigue, por favor. Entonces, yo distingo a los cuerpos por dentro, que van a ser justamente esta parte afectiva, estas emociones, estas interocepciones. Por fuera, que van a ser estas posibilidades que tengo de actuar,
¿no? Esta agencia, esto que me posibilita tener un cuerpo que actúa, ¿no? Yo porque tengo mis 2 piernas, tengo mis 2 manos, pero si no tuviera mis 2 piernas, las posibilidades de actuar serían muy distintas, ¿no? Si yo hubiese perdido uno de mis sentidos, yo tengo una hipoacusia bastante severa en este lado, entonces, obvio, pues mi manera de escuchar es así, ¿no? Mi manera de reconstruir el mundo es distinta. ¿Por qué? Porque tengo un oído que no funciona tan bien. Y mi otro cuerpo que me interesa es el cuerpo que interactúa con ese mundo material y ese mundo sociocultural particular. Un cuerpo es un territorio. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, aquí esta es la propiocepción y la kinestesia y el equilibrio, esos 3 sentidos que se nos olvidan siempre, ¿no? Aquí podemos ver los 3, ¿no? La sensación de mi cuerpo en el espacio, la sensación de mi cuerpo en movimiento y todo el equilibrio que tengo que tener para lograr eso. ¿No se les antoja hacer eso? Está padre, ¿verdad? Y esto que vemos aquí son mapas emocionales, que cada vez se hacen más, cada vez son más frecuentes, en realidad son cámaras de temperatura, ¿no? Y aquí, por ejemplo, dice cólera, ¿no? Que es más o menos cómo sientes cuando tienes la cólera, ¿no? El miedo, el disgusto, la felicidad o la tristeza. Y otra vez, ¿no? Tener cuidado con los universales, ni siquiera las emociones, las 6 básicas que planteó Darwin, empezamos a dudar si realmente son universales, ¿no? Parece que las emociones están completamente construidas socialmente. La que sigue, por favor. Entonces, y claro que me interesan las neuronas, pues cómo no, son padrísimas las neuronas. Pero también plantear que las neuronas no solo están aquí. Tengo neuronas en mi corazón, tengo neuronas en mis intestinos, tengo neuronas aquí mientras hago esto. Las neuronas están en todas partes y tengo plasticidad en todas esas partes donde están mis neuronas. Entonces, por eso ya no se vale decir, ay, es que yo soy súper neurótica y así nací y así me voy a quedar. Pues no, si eres súper neurótica, puedes cambiar, ¿no? Puedes generar una plasticidad afectiva y dejar de ser neurótica, ¿no? Esa es la maravilla del sistema nervioso, que es plástico. Obviamente su tasa de plasticidad va disminuyendo con el pasar de los años, pero ahí sigue. ¿La que sigue, por favor? Entonces, estos cuerpos que experimentan con sentidos y percepciones diversas, que siempre van a estar cargadas afectivamente, pues justo tengo mi maravillosa piel. Esto es una instalación que hizo Ernesto Neto, un brasileño, y cada una de esas bolsitas tiene una especia distinta. Este es el sabor, que en realidad el sabor no tiene casi nada de punch, si no fuera por el olfato. Esta es mi cóclea, esta es con la que escucho, ¿no? Una micrografía electrónica, por supuesto. La visión que es terriblemente acaparadora, ¿no? No hay que olvidar que somos primates y los primates son visuales. Entonces, por supuesto que la visión es muy importante para los humanos. Por eso la atención visual, por eso los aparatitos, todos estos que tenemos tienen que ver con eso, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? El equilibrio, la sinestesia, la propiocepción y esta maravillosa interocepción. La que sigue, por favor. Entonces, ahí me clavo más en la interocepción porque es la que tenemos más olvidada. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Y bueno, también recordar eso, ¿no? Que nuestras afectividades tienen que ver con todo este sistema nervioso parasimpático y simpático, que aunque en muchos aspectos es autonómico, en el sentido en el que tú no dices, quiero que mi corazón lata. El corazón va a latir, ¿no? Aunque tenga pensamientos y deseos suicidas, mi corazón va a seguir latiendo. Pero hasta cierto grado puedo controlar mi corazón. Eso es lo interesante. O sea, ¿qué tanta atención le ponemos a nuestro corazón? ¿Qué tanta atención le ponemos a nuestro endometrio? ¿Qué tanta atención le ponemos a nuestros intestinos? Porque tenemos un cierto grado de control y agencia sobre ellos, ¿no? Si yo quisiera, pudiera eso. Por ejemplo, cuando pasan el polígrafo, las personas que pasan estas pruebas de la verdad y todo eso, lo que han hecho es poner atención a su corazón, poner atención a su frecuencia respiratoria y saber controlarlo para responder una mentira cuando es verdad o viceversa. O lo mismo estas apneístas, no sé si han visto esta gente que hace apnea,
¿no? que puede controlar su respiración. Creo que la marca actualmente la tiene Sofía González, que es una colombiana. Creo que ha logrado estar, no sé, algo así como 12 minutos debajo del agua en el mar, ¿no? Y hay un chavo que tiene el récord en piscina y creo que son como 32 minutos. O sea, podría estar exagerando los números, pero no tanto, ¿no? Entonces, imagínense la magia que tiene nuestro cuerpo y lo poca herramienta que es para nosotros. La que sigue, por favor. Entonces, para mí la cognición, por lo tanto la experiencia, pues tiene que ver con esta acción y sensación como una habilidad sensoriomotora y sentipensante. Me quito todas estas ideas de que la mente es un procesador informacional, ¿no? Que la inteligencia artificial va a llegar a extinguirnos, ¿no? Que el ojo de la mente, así todas esas cosas creo que no tienen ningún sentido. Quizás sí la inteligencia artificial va a terminar con nosotros si no nos acordamos que tenemos un cuerpo, que está afectado, que afecta, que siente. Quizás sí, si seguimos pensando que solo somos procesadores del lenguaje, puede ser que sí, pero si nos acordamos que somos estos cuerpos que se mueven, que se autoorganizan y que se afectan, pues quizás no. ¿La que sigue, por favor? Entonces, esta es mi unidad de análisis, ¿no? De entrada, jamás un cuerpo solito, sino cuerpos, ¿no? Que interactúan, en donde hay varios elementos que me interesan. Obvio, me interesa el sistema nervioso central, pero también me interesa el corazón, me interesan los pulmones, me interesan los intestinos y me interesa siempre esa interacción que voy a tener con la cultura y con el entorno ecológico y material. La que sigue, por favor. Entonces, en ese sentido, ¿le picas otra vez? Para mí, somos como estas nubes de estorninos que se autoorganizan, en donde de alguna manera no necesito al estornino rector, ¿no? Sino que justamente son estas comunidades, ¿no? Este corazón, este intestino, este músculo, este hueso, ¿no? Que se van juntando para que yo tenga una experiencia sensible, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, ¿qué se siente existir? ¿No? Si vamos a hablar de experiencias, tenemos que pensar en esto. ¿Qué sienten ustedes de que existen? ¿No? ¿Qué sienten ustedes ahorita que todos están sentados? ¿No? ¿Dónde sienten? ¿Sienten sus caderas? ¿Sienten dura la silla? ¿No? ¿Qué sienten? ¿No? ¿Tú tienes los brazos cruzados? ¿Sientes que tienes los brazos cruzados? ¿Haces consciente de que estás chueco? ¡Ay, sí! ¿Quién? Exacto, es eso. Hacemos poca conciencia de nuestro cuerpo, ¿no? Esa es un poquito la idea. La que sigue, por favor. Entonces, ¿quién ha hablado de estas cosas? Pues de entrada este señor es Merleau-Ponty, que pues él planteó la importancia de la experiencia sensible, de la experiencia. Él fue de las primeras personas en hablar de esta carne, ¿no? Como algo a lo que le tenemos que dar más conciencia, como siempre va a ser afectiva y siempre va a pertenecer a un contexto, ¿no? Él se clavó mucho más en el arte visual, ¿no? Tiene varios libritos al respecto, pero también, de una u otra manera, también coqueteaba con artes vivas, ¿no? Como la danza, como el performance, etc. La que sigue, por favor. Entonces, esa experiencia subjetiva viene de esas posibilidades de movernos, de sentir y de compartir de los cuerpos en territorios específicos. La que sigue, por favor. Entonces, esto me lleva como a esta segunda parte de la charla, que tiene que ver como la dimensión estética de la realidad en un sentido mucho más amplio, en donde para mí la estética no se refiere solo al arte y la belleza, sino más bien a la iestesis, ¿no? Esta raíz griega que hace referencia a cómo las formas de las cosas son sentidas y percibidas corporal y mentalmente, como obviamente también esos modos placenteros, pero también esos modos del horror, del dolor, ¿no? Porque eso también es parte de una experiencia sensible. Y lo que también es interesante es que cuando hablas de la iestesis, ya no hay tan grado de diferencia entre una experiencia estética, ¿no? Como si fuera algo solo de una comunidad de privilegiados, sino que cualquier ser humano puede vivir una experiencia estética, ¿no? Esa también es la cuestión de que somos cuerpos sensibles y que si le ponemos atención a eso que estamos sintiendo, podemos vivir experiencias estéticas, ¿no? Sin que solamente tengamos que ir al museo,
¿no? Es también eso lo bonito de pensar en eso, es pensar el arte como mucho más asible, ¿no? Como simplemente esa conciencia de mi propia sensibilidad corporal. Y que a la larga además pues te llega también a la idea de que quizá lo más interesante de esos cuerpos sintientes es que nos genera colectividades y nos hace poder hacer comunidad, ¿no? Como dice Maffesoli, ¿no? Formas de comunidades emocionales. ¿La que sigue, por favor? Entonces, a mí el arte que me interesa también tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con una realidad, ¿no? Tiene que ver con un territorio. Vivimos en un territorio terrible actualmente, ¿no? Además de todas las crisis civilizatorias globales que vivimos. En específico, pues tenemos un país que está en guerra, tenemos un país que tiene los más altos índices de obesidad infantil, obesidad adulta, ¿no? Tenemos el más alto índice de bullying escolar, tenemos el más alto índice de embarazo de niñas y adolescentes. Todos esos galardones son de aquí, de este territorio, y que muchos de esos tienen que ver otra vez pues con que no nos importan los cuerpos, ¿no? Los cuerpos son algo olvidado, ¿no? Por eso toda la universidad está construida así, ¿no? Estas jerarquías, yo estoy un escalón arriba, ustedes están sentaditos. Hay que seguir promoviendo el sedentarismo a pesar de esos índices de obesidad, ¿no? Estar sentados, estar sentados, estar sentados, ¿no? Todos los marcos curriculares tienen que ver con estar sentados. Cuando nos dan chance de mover tantito el cuerpo, pues quizá en una clase de danza, quizá en una clase de la primera y segunda infancia, pero después de eso ya, ¿no? Los cuerpos son pasivos, escuchando atentamente al jerarca que está arriba del proscenio, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, esos territorios del sentipensar a mí me llevan ahí, ¿no? O sea, que si yo voy a pensar en estos cuerpos y me voy a tomar en serio el posicionamiento filosófico y cognitivo en el que estoy, es que entonces tengo que ver cómo es esa experiencia estética en estos territorios particulares con todos esos problemas que existen. Entonces, justo en ese sentido, me lleva a pensar en los giros descoloniales, donde se une también la mente con el cuerpo, donde se une la razón con la emoción, como decía el gran Galeano, o como dice la gran brasileña Sueli Rolnik, ¿no? Esta intuición extracognoscitiva que no se puede explicar bajo la lógica de la razón hegemónica y que se trata de estas emociones vitales, ¿no? Que tocan, que perturban, que sacuden, ¿no? Y que generan estos modos de apreciación del entorno que son más sutiles, ¿no? Y que tiene que ver con esa sensibilidad, ¿no? María Cándida Moraes de Saturnino de la Torre habla también de cómo, si damos cuenta de esta comunión de cuerpos y de territorios, podemos empezar a entender este vínculo intercorporal que tenemos, ¿no? Esta cuestión que tiene que ver no solo con intersubjetividades, sino con intercuerpos, ¿no? Con tocarnos, con sentirnos, con acariciarnos. Arturo Escobar, por supuesto, él habla, cuando habla del sentipensar, habla de esta necesidad de vincular este fenómeno al territorio. Juan Ramos plantea estas ontologías propias de nuestros territorios, que implica tener esta voluntad de adentrarnos en lo más profundo de los conocimientos, los saberes, las cosmovisiones, para entretejer lo no humano con lo humano y así privilegiar lo comunitario en el sentido más amplio por sobre lo individual. ¿La que sigue, por favor? Pues aquí tomo esta idea de la gran feminista comunitaria Lorena Cabnal, cuando también en esta metáfora corporal, porque fíjense además cómo en Latinoamérica tenemos un montón de metáforas corporales, ¿no? Apapachar tiene que ver con el corazón, con el cuerpo, meter el hombro, ¿no? Cuando le vas a ayudar a tus amigas en Colombia te dicen eso, ay, ve a meter el hombro, ¿no? Entonces, fíjense cómo todas esas metáforas corporales también están dentro de nuestro lenguaje. Y Lorena Cabnal la usa. Ella dice, nombro como acuerpamiento o acuerpar a la acción personal y colectiva de nuestros cuerpos indignados ante las injusticias que viven otros cuerpos, que se autoconvocan para proveerse de energía política, para resistir y actuar contra las múltiples opresiones patriarcales, colonialistas, racistas y capitalistas. El acuerpamiento genera energías afectivas y espirituales y rompe las fronteras y el tiempo impuesto. Nos provee cercanía, indignación colectiva, pero también revitalización y nuevas fuerzas para recuperar la alegría sin perder la indignación.
que me parece muy hermoso porque por un lado es reconozcamos esta crisis civilizatoria, reconozcamos dónde estamos, pero no sucumbamos ante ello, ¿no? No nos quedemos también llorando y sufriendo por siempre, ¿no? La digna rabia, ¿no? Pero también que eso nos impulsa a seguirnos moviendo, a tener más posibilidades de actuar y de sentir, ¿no? Esa es un poquito la idea. La que sigue, por favor. Entonces, ahí es cuando yo llevo la idea de mi experiencia estética, de mi experiencia sensible a estos territorios del sur global que tienen que ver justamente con estas redes de la vida, redes de cuerpos vivos, ¿sí?, que pueden generar estas comunidades afectivas. La que sigue, por favor. Entonces, esto obviamente también tiene un tremendo coqueteo con la filosofía africana subsahariana, ¿no?, con la idea del Ubuntu. No sé si han escuchado un poco del Ubuntu, que es esta idea de una humanidad relacional, ¿no? Tiene también mucho coqueteo con el buen vivir, ¿no?, con todas estas cuestiones que tienen que ver justamente con tratar de generar y buscar estos equilibrios, ¿no?, generar estas experiencias compartidas que nos hagan movernos y que nos hagan sentir colectivamente en esta relacionalidad, en esta epistemología más relacional. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Entonces, para mí, la experiencia estética también coquetea con la empatía en este sentido. Por un lado, porque la estesis, ¿no?, esta raíz griega de la que hablamos, también después termina teniendo que ver con formas de empatía, y también por esta idea de Theodor Lipps a principios del siglo pasado, que es Empfindung, que es el feeling into, el sentir dentro y con, para explicar esa experiencia estética, y que de alguna manera poco a poco han ido surgiendo también ciertas evidencias desde las neurociencias, ¿no? También hay que decir que todo este boom que hubo de las neuronas espejo, que bueno que ha disminuido, la verdad, porque ya explicaban todo, y todavía ni siquiera sabemos si los humanos las tenemos, ¿no? Entonces también era como, híjole, ¿no? ¿Por qué? Porque bioéticamente no podemos abrir cerebros de humanos. Sí podemos de primates, no humanos, pero de primates humanos no. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, esto me lleva a esta idea que me encanta, que es la idea del vivir sabroso, que es justamente una respuesta a seguir, a plantear desde el sur global qué es para nosotros esa experiencia estética de placer, de bienestar, de sentirnos bien. Y que es una idea que genera esta mujer que se llama Natalia Quiseno, que por cierto el próximo mes va a estar aquí en nuestro territorio dando charlas, y que justamente ella en su cuestión antropológica empieza a darse cuenta cómo todas estas comunidades afrocolombianas tienen este sentido tan diferente de lo que es vivir una experiencia estética y placentera, y que tiene que ver justo con lo que estoy planteando yo, con esta intercorporidad, con hacer comunidad, con poner el hombre, con apapachar, con acuerpar, ¿no? Entonces, desafía esta idea de un desarrollo hegemónico, ¿no? Claro que acepta todas estas violencias, y si acá hemos vivido violencias históricas, Colombia pues tiene violencias muy similares en muchos aspectos. Y entonces ella toma esta idea del vivir sabroso como un proceso corporal continuo de existir el día a día que no se agota y siempre se busca. Entonces, junto con el buen vivir de América Latina, amplía esta idea de bienestar como procesos dinámicos y colectivos. La que sigue, por favor. Y algo que es muy hermoso también es que la idea de vivir sabroso, como es de cualquier experiencia estética o una experiencia ética, es que es procesual, también está viva, también cambia, ¿no? Entonces, no se vuelve esta cuestión kantiana, esta cuestión teleológica, en donde tienes que ir hacia la felicidad total, ¿no? Porque todos tenemos que ser felices por siempre, por decreto. No, sino que da cuenta de que en este proceso de vivir sabroso también vas a estar triste, también vas a llorar, también vas a sufrir, también te vas a acordar de que te violentaron. Pero la idea es que en este proceso trates de buscar ese hacer comunidad y generar estas formas de experiencias intercorpóreas. Esa es un poquito la idea. Porque como dice la gran Natalia, al final del día, la gran sabiduría no habla ciencia ni tampoco filosofía. La gran sabiduría del mundo habla poesía. Y
aquí les pongo a Francia, ella es Francia Márquez, la vicepresidenta de Colombia, y que toma, imagínense qué bonito, o sea, toma la idea de una antropóloga para la campaña presidencial del vivir sabroso. La que sigue, por favor. Seguimos en esta plasticidad flexible, la que sigue, por favor. Y bueno, algo que también me interesa plantear aquí es la idea de corresponsabilidad, ¿no? Cómo en esta cuestión de sentir conjuntamente, de vivir experiencias estéticas y sensibles, también se nota no solo de éticas de cuidado, porque las éticas de cuidado lamentablemente ya no las están robando hacia lugares medio raros, pero más bien hacia la corresponsabilidad, ¿no? Como dice el gran Eduardo Kohn en Cómo piensan los bosques, en un mundo actualmente asolado por una verdadera epidemia de ensimismamiento narcisista, encontrar formas de cultivar el pensamiento silvestre como una orientación ética que pueda alentarnos a pensar con y como aquellos que no somos nosotros es incluso más importante que nunca. La que sigue, por favor. Entonces, es eso, ¿cómo hacemos comunidad? ¿No? ¿Cómo generamos que este niño viva una experiencia estética? Vean qué bonito es este gift, ¿no? Súper sencillo, pero vean quién le trae el carrito, ¿no? Vean qué hermosura, ¿no? Y ahí está aprendiendo a caminar el chamaco, ¿no? Gracias a que el gatito entiende perfecto porque de eso se trata. Hagamos comunidad también con nuestros animales. La que sigue, por favor. Y nunca olvidar esto, ¿no? Somos seres sociales. Necesitamos la caricia del otro. Nunca se les olvide que la piel es nuestro órgano más grande y el órgano que está hecho para sentir y para dar caricias, para ir y de regreso, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, bueno, ya para ir cerrando, solo mostrarles un poquitito de estas ideas, cómo las llevamos dentro del colectivo TACO. El colectivo TACO significa Transdisciplina, Arte y Cognición, y justamente lo que tratamos de hacer son pues distintas instalaciones que pues tengan este cruce entre ciencias, humanidades e indisciplinas también. Entonces, esta es una de las instalaciones que hemos hecho, se llama Hábitat, todos los cuerpos, resonancias e imaginarios. Y la que sigue, por favor. Y la idea, bueno, es quitar como algunas partes del cuerpo de estos pianos y generar una atmósfera a partir de estos hilos. Entonces, no tienes que ser músico para hacer música, sino simplemente sentir esas cuerdas, sentir las vibraciones y vas generando una tremenda orquesta de ruidos, la verdad, más que de armonías, pero la idea es un poquito cómo esto genera diálogos intercorporales. La que sigue, por favor. Aquí vemos algunos ejemplos. Puedes además tocarlo con cualquier parte de tu cuerpo que tú quieras. La que sigue, por favor. A ver, aquí es un videíto, creo que voy a empezar el segundo, porque este es un poquito más largo. A ver, si quieres pasa el otro, porque ya estoy en tiempo. Entonces, ahí invitábamos a todas las personas a que pudieran entrar, ¿no? Y pues uno puede hacer distintas cosas, ¿no? Generando de alguna manera la metáfora, pues era cómo hacemos una atmósfera de cuerpos, de pieles, sonoras para niñas, niños. Tuvimos un montón de personas neurodivergentes que entraron, ¿no? Y que fue sumamente, los niños también. Esto fue todavía en pandemia, Muchas gracias. La que sigue, por favor. Y el otro proyecto que tenemos es el Togetherness, que pues tiene que ver con hacer comunidades encarnadas. La que sigue, por favor, ¿no? Y lo que nos interesa es de alguna manera encontrar esas distintas frecuencias que se coordinan, ¿no? En realidad, desde que nacemos, cuando estamos, por ejemplo, amamantando, es bien interesante que no es que se coordinen propiamente nuestra frecuencia cardíaca con la de nuestra madre, porque si eso pasara nos moriríamos, porque nuestra frecuencia cardíaca es mucho más alta que la de nuestra madre. Pero sí es bien interesante que sí ocurren coordinaciones, ¿no? De distintas, no sincronías, ¿no? Como que uno en este rollo así como quieres buscar la armonía y la proporción áurea, también siempre uno quiere buscar las sincronías. Y pues no, las coordinaciones son todavía más interesantes. Entonces, pues en esta búsqueda de demostrar cómo la experiencia afectiva, la experiencia sensible también se coordina
¿no? Empezamos a hacer estos laboratorios. La que sigue, por favor, ¿no? Un poquito inspirados en este vaivén, en la canción de cuna. La que sigue, por favor. Y en el C3, aquí el Centro de Ciencias de la Complejidad, nos prestaba un laboratorio en donde podíamos conectar los dos cerebros de Katia Castañeda y Evoe Sotelo, ¿no? Por un lado, les conectábamos con electroencefalograma, un electroencefalograma que es una chulada porque es doble, entonces mide lo que ocurre en dos cerebros al mismo tiempo, y además les poníamos estas pulseritas que miden toda la frecuencia cardíaca, toda la frecuencia respiratoria y tiene una acelerometría para ver postura. Entonces ha sido muy bonito, en realidad ha seguido este proyecto. Aquí se alcanza a ver un pedacito del hiperscanning, ¿no? Aparatitos bien chiquititos, pero bastante difíciles. Y la que sigue, por favor. Entonces era muy hermoso porque estaban improvisando y había momentos en donde lograban estas coordinaciones, ¿no? Emergían estas formas de coordinación motora, y cuando en estos instantes veíamos sus cerebros y veíamos sus frecuencias cardíacas, había también momentos de coordinación. Y todavía más interesante fue que cuando las entrevistábamos, se habían imaginado cosas muy parecidas. O sea, como que hubo una vez, por ejemplo, en que una se imaginaba que se había metido en una cueva y la otra que una gruta, ¿no? Y una se encontraba un conejo y la otra se encontraba un tlacuache. O sea, era como de órale, ¿no? Como la que sigue, por favor. Y bueno, pues estos son los mapas que tratamos de hacer, como fomentando esta idea del togetherness. Y la que sigue, para pues justo tratar de hacer comunidad hoy y siempre. La que sigue, por favor. Y bueno, pues no olvidarnos de que en realidad pues estos cuerpos sensibles pues de alguna manera están todo el tiempo en este universo vibratorio, ¿no? Y estas son como las preguntas que nos hacemos, ¿no? ¿Cómo te hace sentir el entorno? ¿Cómo se te enchina la piel? La que sigue, por favor, ¿no? Pensando también en esta piel que recibe vibraciones. Sin olvidar el gran homúnculo somatocerebral, ¿no? Que este es otro universal, ¿no? Se supone que esto es como sentimos, ¿no? O sea, si se fijan, lo que más siente es como la proporción, ¿no? Pues son nuestros labios, nuestra lengua, nuestras manos, nuestras orejas. Vean, por ejemplo, el tamaño que en realidad tienen los genitales, ¿no? Esa obsesión que tenemos por el coito, ¿no? Cuando uno piensa, pues el tamañito que tiene en nuestra corteza somatosensorial. La que sigue, por favor. Y bueno, también nunca olvidarnos, ¿qué creen que es esto? Exacto, ¿no? No, pero ¿qué se imaginan que es esto? ¿No? Es la piel, es un pedacito de aquí. Sí, nuestra piel también está llena de espiroquetas, llena de microbiota, ¿no? Por fuera. O sea, por eso esa obsesión que uno tiene por estarse así en la mañana, en la noche, ¿no? Por eso envejecemos más, porque nos echamos a todas estas pequeñuelas que son los que nos hacen estar sanos, ¿no? Otra vez, hacen comunidad, hagan comunidad con sus bacterias, con sus protozoarios, con sus virus. La que sigue, por favor. Sentir y explorar juntos como formas de afectividad compartida. Para mí eso es la experiencia estética. Y bueno, ya voy a ir cerrando, si quieres, no sé si es la última. A ver. ¿Faltan como 2? O sea, es que tengo un montón por las preguntas, pero sí hay un gracias por ahí, ¿no? Ok, bueno, nada más esto muy rápido. O sea, como plantear que estas experiencias estéticas éticas traten de tener esta ganancia de intercorporeidad, ¿no? Pensar en estas prácticas sensibles, abiertas, flexibles y territoriales, vivir sabroso, comunitaria y corresponsablemente. Aquí sigue, por favor. Y bueno, aquí nada más poner algunos ejemplos de estas estrategias comunitarias que utilizan estas atmósferas de cuidado, ¿no? Por ejemplo, en los foros en los que se comparten emociones de manera pública, espacios de acompañamiento y consuelo, el Eco Anxious Stories, la red de sanadoras ancestrales del feminismo comunitario de Guatemala. Por ejemplo, esta red de sanadoras tiene que ver mucho con bordage, ¿no? Cómo esta acción corporal, afectiva de bordage, ¿no? Y de bordar de manera comunitaria, pues crea estas atmósferas donde se viven experiencias estéticas sensibles muy hermosas. Y pensar un poquito en eso, ¿no? Invitan a sanar a través de experimentar colectivamente la angustia del otro, compartir afectos, normalizar ecoduelos, ecoansiedades.
La intención es resistir y fomentar bienestares solidarios a través de éticas de cuidado con los demás y con el medio ambiente, y pensar en estas formas éticas que se ejercitan en la práctica y que se ejercen como exis y como hábitus. Que sigue, por favor. Y bueno, esto es un poquito como la idea de por qué son importantes también estas ecologías sensibles, ¿no? Estas dinámicas relacionales que te dan oportunidades para sentir de manera compartida. Y la que sigue, por favor. Ahí está. Muchas gracias. Solo me pasé 7 minutos. Pues muchísimas gracias. Increíble conferencia. Gracias. Pues nada, con esto concluimos el día de hoy. Mañana continuamos en la FES Aragón y el jueves, como les comentamos, en unidad de posgrado. Y también tenemos una mesa virtual que por ahora no se va a transmitir en vivo, pero si se quieren conectar les podemos proporcionar el link del Zoom. Y bueno, pues vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Jimena. Qué interesante, qué puntual, qué estructurada conferencia. Me encantó, me encantó. Luego te quería preguntar a ver si estás de acuerdo que el sentido de la vista es como más alabado en Occidente, ¿no? En otras culturas eso también es como colonialismo, ¿no? Eso era una pregunta, si estás de acuerdo con eso. Sí, sí, o sea, hasta tenemos, o sea, por ejemplo, tenemos algo que hemos estado haciendo es trabajar con una comunidad celtal para ver esta cuestión de la intercorporeidad, ¿no? Porque pues es bien sabido que nuestras madres de pueblos originarios pues siempre traen al bebé en el rebozo. Entonces, eso nos ha llevado a que yo estaba muy clavada con el contacto visual, o sea, el contacto visual como esta forma de sincronía y de coordinación. Y justo ellas nunca se miran a los ojos, ¿no? O sea, como que es mucho más auditivo, mucho más táctil. Muchas gracias. Okay. O sea, como que es justo lo que dices tú, o sea, como que cuando ves eso en realidad hay muchos otros sentidos que están atentos, abiertos, y que quizá mucho sí de esta obsesión por mírate a los ojos es más de este lado, ¿no? Sí. Y por otro lado, tengo una hija que fue diagnosticada con disautonomía, y ahora que hablabas, ¿no?, del sistema autónomo, y por ciertos cambios que ha tenido en su vida personal, pues siento o veo claramente que todas esas sintomatologías tan exacerbadas y terribles que tenía, pues ya no las tiene. ¿Qué pasa? ¿Sí existe? O sea, hablan de estos dos sistemas autónomos, ¿no? El cardíaco y el digestivo. Pero siento que está muy relacionado también con todo el organismo y con la parte emocional. Completamente. Okay. Sí, o sea, como que lo que se ha llamado la disautonomía casi siempre es disautonomía vagal. Entonces, tiene que ver con que el nervio vago, que en realidad se llama así, es muy bonita la historia porque los anatomistas, los primeros anatomistas que podían trabajar con cadáveres, pues justo así encontraban el vago y, mira, está aquí, mira, también está aquí, también está aquí, o sea, porque el vago está por todas partes. Entonces, por eso le pusieron el vago, ¿no? Y entonces casi todas las disautonomías tienen que ver con que el vago está más activo o menos activo. Entonces, es más común en las mujeres justamente pues porque somos muy cíclicas, ¿no? Y también porque pasamos mucho tiempo paradas, ¿no? Entonces, como les decía, el sistema nervioso autónomo es las emociones. O sea, las emociones son puro sistema nervioso parasimpático y simpático. Entonces, hay un cierto equilibrio, ¿no? Una cierta homeostasis entre estos dos sistemas, pero cuando uno le gana al otro, pues pasa eso. O eres más estresado, o eres más ansioso, o eres más relajado, ¿no?
Entonces, a la larga lo que hay que tratar de buscar son estas formas de regulación emocional, donde tampoco siempre estar hyper y súper feliz, ¿no? Que esa happycracia, como dicen los españoles, ¿no? Que está bueno, no, es como de pronto ya es un deber ser, ¿no? Tienes que ser feliz, ¿no? Entonces, pero sí es muy cierto que si aprendes a regular mejor tus emociones, a ponerle más atención a tu cuerpo, o sea, yo también fui diagnosticada con disautonomía y, por ejemplo, me di cuenta que me daba, porque yo me desmayaba, y me daba cuando no desayunaba. Entonces, fue tan sencillo como desayunar, ¿no? Así, aprender a desayunar, porque no me gustaba, me daba como asquito en las mañanas, y pues aprendí a desayunar y nunca me ha vuelto a dar, ¿no? Entonces, como, ¿qué es eso? Es otra vez ponerle atención a tu cuerpo, ¿no? Con qué cosas, porque somos una relación, o sea, por eso es tan bonita la idea del Ubuntu, o sea, porque en realidad no es solo mi cuerpo, no es solo mi sistema nervioso autónomo, es mi sistema nervioso autónomo en relación con el agua, en relación con el mundo, en relación con el examen que voy a hacer mañana, en relación con la comunidad que acabo de visitar, o sea, es tratar de siempre buscar esa relacionalidad, ¿no? Esa es un poquito la idea. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchísimas gracias, me encantó también tu conferencia. Muchas gracias. Bueno, yo por alguna razón he estado ligada en mi vida a muchos médicos, en la familia o amigos, y me llama la atención siempre su manera de entender fenómenos en el cuerpo desligados del contexto y desligados de las emociones. Entonces, mi pregunta, porque tú también eres médico, es si tú ves ahorita un avance en la ciencia dura de la medicina, de empezar a abrir un horizonte donde ya no sea explicable eso sin tomar en cuenta el contexto y sin tomar en cuenta la situación concreta emocional de la persona y en relación a su comunidad más inmediata. Híjole, yo creo que ahí va. O sea, yo creo que sí hay un intento. O sea, por ejemplo, yo trabajo aquí en la Facultad de Medicina y en la Facultad de Medicina hay todo un departamento de humanidades médicas que está en lo que antes era el Palacio de la Inquisición. Y hay un intento real, o sea, son materias forzosas, ¿no? Como… Pero sí es brutal la biomedicina, o sea, la biomedicina con todo este punch experimental y todos estos indicadores, ¿no? Sigue siendo muy, muy poderosa. Pero sí creo que el médico mexicano, por ejemplo, las médicas mexicanas tienen, porque ahora ya van muchas generaciones en que son más mujeres que hombres, ¿no? Desde hace más o menos 20 años. Creo que sí, nosotros tenemos que hacer un año de servicio social. Entonces, casi como el 80% lo hacemos fuera de la Ciudad de México. Entonces, son cosas que de alguna manera te sensibilizan, ¿no? Te sensibilizan a entender otras maneras de tratar el proceso salud y enfermedad, ¿no? Coqueteas más con formas de salud comunitaria. Entonces, yo sí creo mucho que desde el sur global tenemos mucho que aportar en ese sentido. O sea, sí somos más expertos en hacer comunidad, sí somos más expertos en escuchar a la naturaleza. O sea, que eso sí es algo que en el norte global, en el mundo europeo, no existe, ¿no? O sea, a mí me tocó ahora estar en Berlín en una cosa de aprendizaje y pusieron a los mejores pedagogos del mundo. Y obvio no estaba Paulo Freire ahí. Paulo Freire es el pedagogo más citado en la historia de la pedagogía. Entonces yo obvio levanté mi manita, ¿no? Y yo sí, ¿y por qué en esa lista no está Paulo Freire? Y la pobre morra casi llora, ¿eh? O sea, sí se dio cuenta, sí me dijo, no tienes toda la razón, qué falta de mi parte, ¿no? Y por ejemplo, Paulo Freire fue de las personas que más trajo esta idea comunitaria, esta idea del amor, de la amorosidad en el aprendizaje. Entonces, yo siento que tenemos que dejar de voltear a ver tanto el occidente, la biomedicina, lo empírico, o sea, que claro que es importante, o sea, no digo que nos peleemos con eso y que odiemos la ciencia, o sea, no va por ahí, pero sí creo que tenemos que horizontalizar más lo que se hace aquí. O sea, yo por eso juego tanto con el sentipensar, por eso trato de solamente citar gente de Latinoamérica, porque ellos no nos citan. Entonces, nosotros los seguimos citando y nuestras tesis son pura gente que nunca nos va a citar. Entonces, si no empezamos nosotros a hacer una epistemología desde aquí, válida, importante, que resuelva problemas de aquí,
ellos no lo van a hacer. Entonces, a mí me parece eso, que tenemos que hacer un llamado al comunitarismo y que en ese sentido la medicina social, la medicina comunitaria tiene ahí algo, ¿no? Y que si nosotros nos ponemos las pilas y lo sacamos a florecer más, pero siento que es nuestra chamba, pues, ¿no? Que no va a ocurrir, o sea, que la Facultad de Medicina no lo va a hacer, la institución no lo va a hacer, lo tenemos que hacer de acá. Claro, y que finalmente sí tiene que ver con una actitud de sentirse colonizado, ¿no? Por y de no supuesto. valorar lo que también muchas de las comunidades de acá tienen que enseñar. Y precisamente con todos los desastres ecológicos, te pones a ver cómo ellos resuelven y han resuelto durante siglos problemas. Tienen muchísimo que aprender, pero es este eurocentrismo o es esta relación, ¿no?, piramidal, claro, que nosotros mismos o que culturas aquí reproducen, desgraciadamente. Estoy completamente de acuerdo. Gracias. A ti. Hola, también soy Jimena. Qué bien. Bueno, primero un comentario. Ahí en la CNDH hay una serie de conferencias donde están retomando esta medicina comunitaria y están pues dando voz a investigadores desde la herbolaria, desde la medicina comunitaria, entonces quizás pues ver esos otros espacios. Y mi duda es, ¿por qué seguimos aprendiendo? Digo, tal vez no es que tú me la vayas a responder, pero es una duda que yo manifesté en un seminario de neuroartes y que no me supieron responder. Pero ¿por qué seguimos aprendiendo los sentidos de forma independiente, ¿no? El sentido de la vista, el sentido del gusto, del olfato, etcétera, cuando en realidad pues creo que todos esos sentidos están interconectados, ¿no? Y que deberíamos observarlos como un todo o parte de un todo, y quizás sí hay más sensibilidad en unos y en otros, pero a mí me causa pues esta incertidumbre, porque creo que si lo viéramos desde la infancia como este todo, creo que no tendremos los problemas de salud mental que actualmente tenemos, ¿no? Porque pues estoy triste, estoy deprimido, tengo ansiedad, ¿no? Pero en realidad son una serie de factores que están también interconectados, ¿no? Con lo que mencionas tú del contexto y pues el contexto sociocultural y personal, ¿no? Porque también no es que sea solo la sociedad, sino son pequeños mundos, ¿no? Y pues por ahí va. Ok. Bueno, de entrada, yo también coincido en esto que decías, o sea, si algo tiene bien también la cuarta T, es eso, o sea, que sí está habiendo una recuperación por epistemologías, o sea, por este giro descolonial, ¿no? O sea, la nueva escuela mexicana está llena de alusiones a otras formas de conocer, ¿no? Eso para decirlo, y justo la CNDH, o sea, varias instituciones, pues. Y pues eso ayuda porque puedes construir desde ahí, ¿no? Y bueno, en cuanto a eso, es bien interesante lo que dices, porque en efecto, o sea, algo que sí se ha corroborado es que cuando juntas dos sentidos aprendes más, ¿no? O sea, y que es muy notorio en cómo hemos construido el aprendizaje, o sea, pues siempre es visual y auditivo, ¿no? Se supone que a veces es bueno un tercero, pero que no hay que clavarse tampoco en encenderlos todos porque los saturas. Entonces, también, por ejemplo, esta moda que se puso de la estimulación temprana, ¿no? Entonces, que metían al niño y había chino en la radio y 20,000 colores, y eso tampoco es buena idea porque los atiborras. Entonces, no saben ni a qué poner atención y al revés, ¿no? Generas déficit atencionales. Entonces, yo coincido contigo con que, pues, de entrada tenemos que reconocer como otras vías de aprendizaje. O sea, porque creo que sí seguimos muy clavados en que solo aprendemos cuando vemos y escuchamos. O sea, ¿cuántas clases has tenido de olfato? ¿No? O sea, nadie, ¿no? O sea, como que no es que tengas, y ve el catálogo de Pantone, ¿no? O sea, pero hay un catálogo de olores, pues no, ¿no? O sea. Una exposición en el Museo del Muralismo, donde hay una sección que tiene esta parte lúdica de oler. Sí, exacto, empiezan a ver uno que otro.
¿no? Pero eso, por ejemplo, la propiocepción, ¿no? O sea, ¿qué tanto hay esta experiencia sensible de tu cuerpo en el espacio? Entonces, sí creo que está bueno como empezar a generar, pues desde marcos curriculares, ¿no? Como acercamientos a encender más vías de aprendizaje sensorial, ¿no? A sensibilizarnos más. Yo pensaría que incluso es eso, o sea, a mí me sorprende que tengamos nuestros cuerpos tan… O sea, tú te sientes mal y tu cuerpo se vuelve del médico, ¿no? Del hospital, ¿no? Tú dejas de tener agencia sobre tu propio cuerpo. Pero también está tremendo que no sabemos nada de nuestro cuerpo. O sea, no sabemos cómo funciona nuestro estómago. O sea, que sí es… O sea, yo siempre pienso en eso. O sea, ¿en qué momento las clases respecto a de qué va tu cuerpo se eliminaron? O sea, porque hubo una época en que había anatomía, por ejemplo, anatomía y fisiología humana en primero de prepa, y lo quitaron de los programas, ¿no? Que yo pensaría que eso debería estar desde preescolar. O sea, en palitos 1 deberías de tener, así funciona tu ojo, así funciona tu nariz, ¿no? Porque es con lo que vas al mundo, o sea, es tu primera herramienta, ¿no? O sea, que es mucho de mi choro, o sea, cómo podemos generar más atención al cuerpo, ¿no? Para que justamente generemos más cosas alrededor, ¿no? Entonces, y sí creo que tiene que ver con eso, o sea, tú en términos de evidencias y empíricas, o sea, todos tus sentidos, excepto el olfato, tienen un relevo, ¿no? Hacen relevo con médula espinal y luego suben a algo que se llama el tálamo, que está bajito, o sea, que está abajo del tálamo, del hipotálamo. Y ese tálamo es lo que de alguna manera lleva toda la información, que si es visual, que si es… Pero es interesante esto que dices porque en realidad sí es integral. O sea, sí todo sube al tálamo. Y en el tálamo hay una cierta distribución, pero si tú hicieras cosas para que no hubiera esa distribución, el tálamo no tendría que hacer esa otra extra. Y podrías como justo pues aprender más, ¿no? Entonces, es como también eso es lo bonito de entender estas cajas negras, porque pues sí puedes comprender mejor por qué de entrada estas experiencias multisensoriales son buenas, y por otro lado, como cada experiencia multisensorial está llena de emociones y afectos. No hay conocimiento alguno que no esté cargado afectivamente. Entonces, por eso es que pues, la gente deja de aprender matemáticas, porque ya te traumaste, ya las odias, ya ves un número y lloras, entonces ya te bloqueas, ¿no? Pero pasa lo mismo con lo que sea, con aprender inglés, ¿no? O sea, cada conocimiento, cada saber está cargado afectivamente. Entonces, por eso también es importante el humor, ¿no? Aprender con humor. Si tú te ríes, ¿no? Activas este tálamo, activas todo este sistema límbico y entonces aprendes más también. Hay más sangre ahí, hay más oxígeno. Entonces, es como menguar hacia una idea más holística, más integral, pero también pensando que todo tiene que acabar en metodologías de aprendizaje. Entonces, ahí es donde este universo pues, más integrado pues, se va haciendo más chiquito, pero quizá lo interesante sería jugar un poco más con eso, ¿no? O sea, con estar recordando que metodológicamente el olfato está aquí, pero en realidad está unido con el gusto y con la propiocepción o cosas así, ¿no? Muchas gracias. Hola, soy Enrique y bueno, más que nada agradecer esta forma de reinterpretar o de reconstruir el mundo a partir de los sentidos, ¿no? Yo me dedico a la somática, trabajo desde la danza, entonces justamente es esta forma de cómo, algo que me resonó mucho fue algo que pusiste en lo cartesiano. Entonces, en algunas veces o siempre tendemos a separar mente y cuerpo. Hay aprendizajes o acciones para entrenar la mente y entrenar el cuerpo. Entonces, eso totalmente separa lo que realmente es el centro. Hay algo llamado irradiación umbilical, que justamente es concentrar la energía o pensar y sentir desde tu ombligo, que es el centro, y cómo llevarlo hacia las extremidades. Esa es una forma también como de relajación, de equilibrio. Entonces, y un ejemplo de algo, de una acción radial es la posición de estrella, que es una posición orgánica que realizamos desde pequeños, ¿no? Entonces, es una manera que tú mencionas mucho también este enfoque en las infancias y en los adultos o adultas mayores, por ponerlo de alguna forma, que para mí creo es como el futuro, como un presente constante, ¿no? Más que nada.
¿no? Cómo volver a recordar los patrones y cómo saber si gateamos o no gateamos, y eso tiene un impacto en nuestro cuerpo y en nuestra mente, ¿no? Entonces creo que para mí es más que nada muy importante estos ejes de acción que tú mencionas, esto de Colombia de vivir sabroso, ¿no? Esta idea de sí reírnos y de aceptar qué somos, cómo existimos, de cantar eso también, de vivirlo plenamente y no clavarnos en el deber ser o en el yo estudié esto, en el que yo soy un intelectual, ¿no? Que era lo que decía Galeano, ¿no? A mí no me gustan esas cabezas rodantes, ¿no? Entonces es justamente eso. O sea, para mí, desde lo que yo estudié, solamente fue para conocerme. O sea, a mí no me interesa otras cosas, pero sé que hay un impacto, hay una resonancia, ¿no? Entonces, eso es algo que preciso, que es muy importante volver a lo comunitario, pero ¿desde dónde vamos a vincular lo comunitario? Porque se ha vuelto de moda también eso, ¿no? Entonces, ¿de qué manera es tener esa empatía, esa escucha con las demás personas y saber que tú eres yo y yo soy tú? O sea, hay un espejo, pero un espejo en donde vemos lo hermoso de la otra persona, ¿no? Entonces, como esas pedagogías de la ternura nos pertenecen y de qué manera podemos llevarla a cabo, ¿no? El sistema nervioso es algo impresionante, cómo sentir y cómo nunca dejar de sentir, nunca pagar eso, ¿no? Entonces es justamente sabernos y nunca dejar de ser lo que es y lo que somos. Entonces eso es algo que a mí me resuena mucho, que me hizo repensarlo también, me hizo recordar ciertas cosas. Y bueno, más que pregunta, bueno, sí es una pregunta, ¿en dónde se puede leer algo de lo que tú has escrito? Eso. Ay, muchas gracias por lo que nos compartes, qué interesante. Eso del umbilical me encantó. Yo he estado como tratando justo de meterme a ese mundo de la somática, porque sí he empezado a ver talleres y he leído un poquito y digo, ay, esto seguro me va a gustar. Así que muchas gracias por compartir. Y bueno, pues tengo las cosas de investigadora, ¿no? ResearchGate, academia.edu, o sea, ahí pones Jimena González Grandón y te salen mis publicaciones en Google Scholar, ¿no? Como ahí tengo algo como bien bonito de esto que decían hace rato, como de una visión de la salud en esta relación, ¿no? Que lo trabajé desde la interocepción, ¿no? Pero también tengo algo que se llama pedagogías de sentipensar, éticas de sentipensar. Entonces, y pues todo el tiempo, sí pues ni modo desde la academia, que es desde donde estoy, pero sí siempre tratando de aterrizarlo, ¿no? Y de no ser una cabeza rodante. Así que muchísimas gracias. Ya traigo por aquí el micrófono. ¿Nos podemos pasar un poquitito de tiempo? Porque creo que todavía hay algunas preguntas. Sí, ¿Cómo andas de tiempo? ¿Sí? No tengo problema. Bueno, yo te quería preguntar, yo empecé a hacer mi proyecto de doctorado a partir de un proyecto de retrato, pero de ahí me empecé a preguntar de la mirada. Y al preguntarme de la mirada me di cuenta que me interesaba la cuestión relacional y la cuestión relacional, ¿no? Y casualmente, por otro lado, también estaba haciendo unas prácticas somáticas y otra que se llama movimiento auténtico, pero que tiene que ver con la idea de que hay un testigo y hay alguien que te ve y que esa mirada, pues como que cambia todo, ¿no? Entonces, a partir de ahí llegué a Merleau-Ponty y a partir de ahí llegué también un poco a la cognición encarnada y al giro sensorial, ¿no? Que es de lo que hablaba Elena, que pues este paradigma visual u oculocentrismo del occidente pues no lo es todo, ¿no? Pero mi pregunta es la siguiente. Yo no sé si es una alucinación mía, pero siento que estamos como viviendo este cambio de paradigma en el que ya justo esta lógica, bueno, no sé si está bien dicho como lógica cartesiana dualista, pues tal vez sigue funcionando para ciertas cosas, pero como que ya no nos está alcanzando para explicar pues todo lo que necesitamos ahorita justo para transformar la realidad. Entonces mi pregunta va por ahí, o sea, si como que yo vi esta convergencia, como que está la somática, está la cognición encarnada, está la fenomenología de la percepción y como que las veo como en ese mismo canal, pero tal vez es como un romanticismo mío y no necesariamente es así.
Entonces, bueno. Muchas gracias por tu pregunta. Yo creo que sí, o sea, yo creo que es difícil como tener un análisis en el presente de eso, ¿no? O sea, porque justamente, como decía Michel Foucault, pues las epistemes van cambiando, ¿no? Históricamente, pero pues esa es una visión que tienes que tener cuando te sales de ese presente que estás viviendo, ¿no? O sea, yo sí creo que cada vez hay, por ejemplo, cuando yo empecé a estudiar la cognición enactiva, había 3 papers. Y actualmente es impresionante la cantidad de papers que hay, o sea, la cantidad de información, y no solo de academicistas, sino también en cuestiones de divulgación. Está cada vez, como decías tú, o sea, está de moda la comunidad, está de moda el cuerpo, ¿no? O sea, cada vez se habla más de esos temas, ¿no? Entonces, yo sí creo que está habiendo como ese cambio, ese cierto retornar a la corporeidad, también, pues justo por la crisis civilizatoria que estamos viviendo, ¿no? O sea, también creo que es una respuesta a ¿qué hacemos? ¿No? O sea, y como que intuitivamente, pues dices, híjole, si no hago comunidad ahorita, ¿qué va a pasar? Pero creo que a mí me pasa un poco como tú, o sea, que no sé hasta qué punto es lo que yo quiero ver y los círculos en los que me muevo, ¿no? Que si brinco tantito a otro círculo, ya no ocurre tanto, ¿no? O sea, y es un poquito como esta cuestión de la Facultad de Medicina, de que qué se sigue enseñando ahí, ¿no? O sea, como que yo sí pensaría que ahí vamos, ¿no? O sea, porque también sí es diferente tener un gobierno pues más progresista, o sea, no me voy a poner a ver si es hablar de política, pues, pero es cierto que estamos teniendo un gobierno pues que sí le interesan más los pueblos originarios que otros gobiernos, ¿no? Que sí le interesan como, pues es una mujer presidente de entrada, ¿no? O sea, entonces sí hay ciertas cosas que te van cambiando el foco, ¿no? O sea, en Colombia pues hay un presidente todavía más progresista, ¿no? Entonces sí creo que están ocurriendo cosas, pero al mismo tiempo pues el fascismo está creciendo de manera desmedida, ¿no? O sea, esta guerra que está tan mediada por que es la de Palestina, es terrible, es horrorosa y pues no ha pasado gran cosa, ¿no? O sea, llevamos 2 años en este horror y, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿No? O sea, nadie reconoce a Palestina todavía y todavía peor, o sea, en el Congo está muriendo muchísima gente, ¿no? O sea, en África creo que ahorita hay 5 guerras y ¿quién se entera de esas 5 guerras? ¿No? O sea, entonces también no lo sé, o sea, no sé si de alguna manera igual siempre tiene que buscarse como este equilibrio entre los buenos y los malos, no lo sé, la verdad. A mí sí me gusta pensar que estamos superando al sujeto cartesiano, sí me gusta pensar que la comunidad epistémica latinoamericana está creciendo, o sea, sí me gusta pensar así. Y creo que hay evidencias al respecto, pero no lo sé, o sea, sí creo que nos tenemos que salir, ¿no? O sea, y para saber si realmente eso ocurrió, ¿no? O sea, porque pues no lo sé. Muchas gracias. Hola, por aquí. Hola, Jimena. Yo me llamo Gaby. Mi pregunta es relacionada a lo que mencionabas de esta crisis que vivimos actualmente, pero enfocado más hacia los viejos, a los adultos mayores, estas pedagogías de sentipensar, y un poco enfocado a estas experiencias estéticas. Yo estoy trabajando con un proyecto de favorecer la búsqueda de sentido de vida en adultos mayores a través del arte, pero hay una cierta resistencia porque se considera dividido esta parte interna, esta parte emocional de la parte más psicológica, más académica, más y del arte, ¿no? Entonces, desde esta línea que tú manejas, ¿qué podrías recomendar como en ese sentido de las pedagogías sentipensantes para adultos mayores? Y sobre todo porque estamos en un mundo en el que pues ser viejo es ya terminó todo, no hay más para ti, y es ese bombardeo constante, y cómo hacer que las personas también desde su cuerpo puedan encontrar ese valor y ese sentido de su propia experiencia de vida y pueda aportarlo al mundo, ¿no? Que es lo que se hacía originalmente en las culturas ancestrales, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo podríamos retomarlo desde este punto de vista? ¿Tú qué me dirías o cómo tú lo miras, ¿no? Ok.
ese es mi problema, que yo me quedo en la cueva de las ideas y las metodologías me cuestan más. Pero mira, yo pensaría, o sea, yo trabajo más con infancias. Y, por ejemplo, algo que nos pasó en esta comunidad celtal con la que trabajamos es que yo tengo la hipótesis de que si fomentamos más la apropiación corporal de las niñas, quizás vamos a disminuir un poquito esos índices de violación y de embarazos de niñas. Entonces, empezamos a hacer talleres de apropiación corporal, ¿no? La verdad es que las herramientas que teníamos son cartografías corporales y cosas así, ¿no? Y justo por eso empecé a coquetear con ideas de la somática, porque creo que por ahí va. Hicimos un ejercicio muy fácil, que era con un popote que se empezaran a soplar, ¿no? Que primero empezaran soplándose las manos, ¿no? Y que después fueran yéndose a otros lugares. Fue impresionante cómo no podían ir a su pecho. O sea, ir al pecho era como, no, y se reían. Ay, no. Yo, ándale, el pechito es su pecho, ¿no? Entonces ahí mi amiga que sí, bueno, Katia, que sí es artista, pues tiene otras maneras, ¿no? Yo sí soy como, ándale, ahí está el clítoris, ¿cuál es el problema? ¿No? Y pues ella sí es mucho más sensible, ¿no? Entonces, poco a poco, a partir del popote, ¿no? Fue primero conociendo la niña su cuerpo, ¿no? Hasta donde se pudo, y la idea era que después conocieran el cuerpo de la compañera, ¿no? Entonces, al final fue algo muy hermoso, o sea, porque realmente ellas se apropiaron más de sus cuerpos, empezaron a hablar de eso, cuando hicimos primero una cartografía corporal antes de los popotes y después de los popotes. Y fue impresionante así el autoconocimiento que hubo. Entonces, yo pensaría como en cosas así, o sea, como que creo que también el cuerpo de los adultos mayores es como pecaminoso, ¿no? Es como ya arrugado, feo, ¿no? Entonces, que lo muestren, ¿no? Que dejemos estos estigmas tan tontos que tenemos. Todos los cuerpos son hermosos porque están vivos, porque funcionan y con eso es más que suficiente. Entonces, yo pensaría como en formas eso, de apropiación corporal. O sea, sí creo que el cuerpo es tu primer espacio seguro, es tu primer territorio. Entonces, creo que si tú empiezas a generar experiencias sintientes, sensibles con tu propio cuerpo, creo que eso te ayuda, ¿no? a para empezar, sentirte bien, ¿no? O sea, como… y poco a poco eso, pues resonar, bailar, ¿no? Hacer cuestiones. O sea, a mí también me funciona mucho el bordado, ¿no? El bordado es porque estás tejiendo y estás cotorreando y estás haciendo cosas, ¿no? Como sentirte que puedes hacer todas esas cosas, ¿no? O sea, porque creo que es eso, como que el adulto mayor también ya siente que no puede, ya se convenció de que no puede, ¿no? Ya se convenció de que ya no puede subir la montaña. O sea, yo fui a Machu Picchu hace un par de años y las primeras personas que llegaron fueron los adultos mayores, unas señoras así que venían con… Yo así, no, y estas señoras con sus palitos esos. O sea, entonces creo que es eso, como irles generando, o sea, cuerpo. Yo sí creo que el cuerpo es una gran herramienta para apropiarte, para sentir y para acordarte que estás viva, ¿no? y que no hay rollo, ¿no? Como algo por ahí, ¿no? Se me ocurriría. Muchas gracias. Bueno, pues yo como adulto mayor considero que sí tengo muchas cosas que hacer todavía y que luego hay una visión como que no es tan así, ¿eh? En primer lugar, yo creo que la misma cosa de adulto mayor, pues abarca muchos años, no es lo mismo tener 90, 60, 80, 70, o sea, nuestro cuerpo, claro, se va transformando, pero ya a partir de estar sin posibilidades de ver adelante, yo creo que efectivamente, como tú dices, pues hay mucho que hacer, pero bueno, no quería hablar de eso. Sí. No, una experiencia que tuve, yo trabajé mucho con artistas con discapacidad, de hecho hice un festival y también hice una clase para niños con síndrome de Down, personas con síndrome de Down, y una de las cosas que más me impresionó fue que en el momento que les pusimos las luces en el teatro, ¿cómo sentían la luz? Era impresionante la sensibilidad que tenían ahí, puede ser la piel o puede ser esa cosa que no entra tanto la razón,
pero reaccionaban ante la pura luz de una manera impactante. Entonces creo que también es ese aprendizaje que se puede tener, ¿no? Yo, viendo tu conferencia y felicitarte muchísimo, me despiertas muchísimas preguntas, intereses, en fin. ¿Es curar a través del arte? ¿Se puede pensar que el arte no tanto como un resultado, sino como algo que puede curarnos de manera mucho más amplia y menos y agresiva, ¿no? Y nos puede mostrar que tenemos un panorama muy grande? Supongo que sí es por ahí. Sí, yo creo que sí. O sea, quizá a mí la palabra curar no me gusta tanto, Ok. ¿no? Pero pues es una cuestión conceptual. Yo creo que sí, yo creo que se trata de vivir más sabrosamente, justo. O sea, como que en todas estas dicotomías que tenemos, pues la salud y enfermedad también es una dicotomía bien pesada, ¿no? Y donde pues todo el tiempo estamos en salud y en enfermedad. O sea, yo tengo seguro partes de mí que están creciendo tumores cancerígenos y otro que ya lo acabó. O sea, como que siento que tenemos eso, ¿no? Así todo como ya está enfermo, ya está sano. Cuando en realidad es un proceso, ¿no? O sea, es un proceso donde justo, pues quizá despiertas y estás pues mala de la panza, pero después corres y ya no. O sea, creo que sí tendríamos que darle mucho más esta visión procesual a esa cuestión de los estados de salud y enfermedad. Okay. Y en ese sentido, yo creo que por supuesto que sí, o sea, porque tiene que ver eso, con sensibilizarte, tiene que ver con reconocerte, tiene que ver con atender otras cosas. O sea, esta gente que trabaja interocepción, que bueno, también se clavan un poco, pero plantean que, por ejemplo, si tuviéramos más autoconciencia de nuestro cuerpo, podríamos reconocer cánceres que están incipientes. O sea, porque pronto dices, mira, aquí he sentido algo raro, diferente, ¿no? Pero estamos tan desencarnados que pues sí, ya cuando nos enteramos que tenemos cáncer, pues ya está por todas partes, ¿no? O sea, y creo que a la larga, o sea, la herramienta del arte para mí es como eso, es como volverte a recordar quién eres, como tener eso, como dónde estás, por qué existes de esta manera. O sea, siento que se acompaña de muchas preguntas y respuestas. Yo tengo el caso de que mi tía la empezaron a diagnosticar con demencia tipo Alzheimer, ¿no? Entonces, pues ya valió, ¿no? Y pues a mí justo me parecía que estaba medio raro el diagnóstico, ¿no? Como que... Y ella siempre quiso tocar la guitarra. Entonces, pues así entre la familia dijimos, pues disparémosle unas casas de guitarra, ¿no? Así que vayan a su casa, que... Y no manches, así el cambio. Así, empezó a tomar 3 veces por semana, primero una, pero le gustó tanto que pidió más y ahora toma 3. Y le volvieron a hacer todos los examencitos que te hace el neurólogo y no manches, así cómo cambió. Ya la querían hasta meter porque hay una nueva droga para el Alzheimer que acaba de llegar a México. Entonces, que eso está muy bien también, porque pues justo que sigan esas cosas progresando. Pero ya la querían meter al protocolo y no sé qué, pero tenía ciertos riesgos. Entonces justo fue de, aguantemos tantito. Y bueno, ahora volvió a hacer todo y ya la neuróloga le dijo, no, pues ya no estoy tan segura si tienes demencia tipo Alzheimer. ¿Así? ¿Así? Bueno, yo justo quería preguntar específicamente sobre el Parkinson, porque una persona cercana a mí tiene Parkinson y como que no hay manera, como que no hay respuesta, es el sistema nervioso central. Entonces, ¿qué tanto? ¿Ya me pasé? Sí, ¿Me pasé es que de ya nos lanza? pasamos un buen de tiempo. Ok, y bueno, perdón. Tampoco hay que abusar de la generosidad de Es que me Jimena. parece como es el Y si sistema quieren nervioso. consultas médicas con ella, ya me pueden escribir. Ay, perdón. Bueno, ok, gracias. Sí, no, perdón. Pues, sí. ¿Qué tan punto? ¿Sí? Ok. Bueno, pues... Ya vamos a cerrar, vamos a pasar a la clausura, vamos a entregarte una constancia por tu participación y muchas gracias. Muchas gracias. Y pues, gracias a todos por participar. Gracias. Gracias.